El fin de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo un nuevo orden geopolítico y económico impuesto por los poderes aliados que habían salido victoriosos. En Europa se entroniza una división política y económica. Los soviéticos, bajo la égida de Joseph Stalin, toman control político y económico de la mitad este de Alemania y de gran parte de lo que se llegó a conocer como la Europa del Este. Mientras tanto, como contraparte, los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, entre otros, proveen un equilibrio inestable que durará hasta 1989. Una de las paradojas de la conflictividad humana es que de la destrucción sin sentido puede salir bienestar futuro. Los años de reconstrucción de la posguerra no fueron una excepción y de hecho fueron años dorados para la economía del mundo. Ejemplo de esto es el llamado Plan Marshall, por medio del cual los Estados Unidos proveen 13.000 millones de dólares de la época para la reconstrucción de Europa después de la guerra. Esto no fue una inversión totalmente altruista, ya que su objetivo primario era contener el avance del comunismo. Los fondos llevaban consigo condiciones estrictas para establecer un sistema económico y político contrapuesto a la esfera soviética. De más está decir que los objetivos del Plan Marshall fueron alcanzados en gran medida. En los Estados Unidos, el presidente Dwight Eisenhower promovió la construcción del sistema interestatal de carreteras que uniría todas las grandes capitales de Norteamérica. El impacto de estas decisiones en el desarrollo social y económico de la sociedad de posguerra reforzaría el rol de los hidrocarburos de manera significativa.